Bendiga, hermanos. ¿Cuántos se han gozado? Dile al que está a tu lado, yo me gocé. Dile, gloria a Dios. Hermanos, siente la presencia de Dios. Quiero que voltee el rostro del que está a tu lado y le veo la presencia de Dios en tu vida. Díselo, hermano. Y le veo la presencia de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Jorge Moreno, como me conocen, pero también llevo por nombre Delfino, hermanos. Por ahí se le dice Delfino, yo también soy Delfino. Entonces mi nombre completo es Delfino Jorge Moreno Gómez, pastor de la iglesia Betel de Luis Nayarit. Amén. Pues gloria a Dios, nos han invitado a compartir la palabra, ¿verdad? Yo invito a que tome su Biblia para ahí y vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 26. Gloria a Dios, versículo 14. Y leemos hasta el versículo 16. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14. Leemos hasta el 16. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Leemos entonces. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: Gloria a Dios. Leemos otra vez, hermanos, porque se me apagó el micrófono. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, Gloria a Dios. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Puede sentarse, hermanos. Y Semana Santa, hermanos. Gloria a Dios por los que están presentes. Amén. Gloria a Dios porque dice la Escritura, hermanos, que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? No se puede servir a las riquezas y servir a Dios al mismo tiempo. Amén. Amén. Toda esta semana nos han estado hablando, yo creo que el domingo el tema que se trató fue de la entrada, ¿verdad?, de Cristo, de la entrada triunfal. Y vemos el lunes también, ¿verdad?, la purificación del templo. Ayer estaban también, ¿verdad?, con martes de controversia. Hoy el tema que me asignaron, hermanos, es un tema también muy especial: miércoles de retiro. ¿Cuál es el tema que me dieron? Gloria a Dios. Entonces este tema que a mí me compartieron, me dijeron el secretario que toca compartir este tema. Entonces hemos visto, yo creo que desde el domingo, este tema que nos han estado hablando de la entrada triunfal, de cómo Dios, el Señor Jesús, entró y la gente empezó a clamar: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre, ¿verdad?, de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Y hermanos, Hosana significaba de alguna manera que le daban la gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces cuando la gente clamaba: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, hermanos, toda la gente dice que se empezó a gozar y preguntaban: bueno, ¿quién es este? Otros decían: es Jesús el profeta, es Jesús el Nazareno, el de Galilea, el que ha hecho muchas señales y prodigios, hermanos. Y la gente se gozó. Cuando Jesús entra al templo, dice que vio una situación que no le agradó y empezó a purificar y llamó, dice: la casa de mi padre, escrito está que es casa de oración. Y dice que en ese momento empezó a voltear las mesas y empezó a limpiar, hermanos, todo el patio del templo, a ordenar y poner en orden todo el asunto de la iglesia, hermanos. Los escribas, los fariseos observaron todo esto, dice que se disgustaron y empezaron ellos a entretejer planes porque no les agradaba lo que Jesús estaba haciendo. Inclusivamente le dijeron: Jesús, bueno, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Porque dice que Jesús no dejaba que se volvieran a colocar más utensilios y más en el patio. Hermanos, esto recayó como un enojo contra los fariseos y los sacerdotes, que empezaron a planear, buscar cómo matar a Jesús, porque no le agradaba lo que ellos hacían. Porque Jesús los confrontaba con verdades
enseñaba con una autoridad, hermanos, y ellos no les gustaba porque ellos se habían acostumbrado a mantenerse en un margen de autoridad. Ellos decían: somos nosotros los fariseos los perfectos. El sumo sacerdote decía: aquí lo que yo digo se hace. Y cuando llega Jesús y empieza a hacer sus milagros, empieza a enseñar, empieza a profetizar, empieza a hablarle a la gente, empieza a involucrar a los pobres, hermanos, esto los fariseos lo vieron como un prejuicio y dijeron: hay que matarlo. Dice que desde entonces buscaban cómo matarle, pero no, dice, mientras sea el de la Pascua, porque ellos le siguen y ellos temían al pueblo. Entonces, uno de los discípulos, llamado Judas, podemos imaginar que se enteró del asunto y dijo: bueno, se acercó a los principales y le preguntó: ¿qué me queréis dar si yo se los entrego? Ellos le dijeron: te vamos a dar 30 monedas de plata si tú no los entregas. Él dijo: trato hecho. 30 monedas de plata. Una moneda de plata era equivalente, hermanos, a 4 denarios. ¿Equivalente a cuántos de qué? Denarios. 4 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Entonces una moneda de plata eran 4 sueldos de un día. 5 monedas equivalían, hermanos, a 20 denarios. 30 monedas equivalían a 120 denarios. 120 días de salario. Esto aproximaba, el pago que le dieron a Judas era más o menos casi medio año de salario. Y más o menos, hermanos, estos 120 días de salario que le dieron, esto es un negocio lo que hizo Judas. Ese salario que él recibió, hermanos, para él hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero si regresamos tiempo atrás, dice que el padre de Judas Iscariote se llamaba Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón. Y según la ley o según la costumbre, hermanos, el niño, después de haber nacido, dice que tenían que circuncidarlo. A los 40 días tenían que presentarlo ante el sacerdote. Tenían, hermanos, que llevar algún presente, un palomino o un sacrificio, porque dice que nadie se podía presentar a Dios con las manos vacías. Podemos imaginar que el padre Simón de Judas dijo: voy a llevar a mi hijo, lo voy a poner delante de Dios y lo voy a presentar, porque así se acostumbra la ley. Y le puso por nombre Judas. ¿Y saben lo que significa Judas, hermanos? A lo mejor cuando escuchamos el nombre de Judas pensamos: Judas es el traidor. Yo jamás le voy a poner a mi hijo Judas. ¿Quién de nosotros en su juicio va a decir: le pondré a mi hijo Judas? ¿Usted le pondría a su hijo Judas, hermano? Dos de este lado, ¿le pondrían a su hijo Judas? El loco, ¿verdad? Los de este lado, ¿le pondrían a su hijo Judas? Los que van a presentar a sus hijos, yo creo que les estuvieron preguntando: ¿cómo se llama tu hijo? Y le dijeron: mi hijo se llama tal. ¿Qué significa? Bueno, mi hijo significa fortaleza, mi hijo significa Dios con nosotros. Y a lo mejor, hermanos, usted buscó un nombre bíblico y le dijo: esto significa amigo. Simón hizo lo mismo. El nombre de Judas, hermanos, Loudas, ¿verdad? Que es traducido en griego del nombre hebreo Judá, que significa yo reconozco o agradezco a Dios. ¿Qué significa Judas? Yo reconozco a Dios o agradezco a Dios. ¿Se da cuenta que es un nombre bonito, Judas? Entonces dice Simón: yo le voy a poner a mi hijo Judas, que dice: yo reconozco a Dios, yo agradezco a Dios porque a lo mejor me dio un hijo. Y hermanos, yo puedo pensar que Judas se lo llevaron al templo, lo presentaron. Pero hermanos, la Escritura nos dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Tiene una responsabilidad sobre el padre, entonces, sobre una educación, sobre una enseñanza, sobre un comportamiento y sobre una perspectiva de lo que sería a futuro un hijo. Y los padres podemos entender entonces que en la crianza, hermanos, viene la responsabilidad desde que es niño hasta una etapa de adultez, donde llega la mayoría de edad, que es a los 18 años. Para aquellos entonces era hasta la edad de 30 años la
hermanos, en la cual decían, pues ha llegado el tiempo, ¿verdad? Y asumían una responsabilidad. Pienso que eso es lo que Judas tenía, hermanos, según la costumbre, la enseñanza y la guianza que pudo. Pero dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Probablemente entonces Judas empezó a juntar con ladrones, porque la escritura nos dice que Judas era un ladrón. A lo mejor Judas empezó a juntar con amigos, con compañeros en la que le dijeron: ¿por qué vas al templo? ¿Por qué buscas a Dios? Eso es para anticuados. Pero es que la profecía habla de un Mesías, de alguien que va a venir y nos va a libertar. Dice que en ese tiempo estaban bajo el imperio romano, en la cual estaban, hermanos, bajo autoridad. Entonces yo puedo pensar que Judas dijo: bueno, si los sumos sacerdotes, los sacerdotes no hacen nada, nosotros vamos a reunirnos, podemos hacer un complot. Porque en ese tiempo dice que se juntaron los nazarenos, había gente, hermanos, que trataba de buscar la libertad de la opresión de los romanos. Probablemente podemos pensar en un Judas que empezó a involucrarse con amistades que lo llevaron y lo corrompieron. ¿Cuántos de nuestros hijos, de repente nosotros, por más, hermanos, que tratamos de educarnos, de enseñarnos, de guiarnos, de mandarnos a la escuela dominical, a los eventos de jóvenes, a las confraternidades: hijo, ve, yo te pago, hijo, por favor, así se busca? Hermanos, y estamos batallando con nuestros hijos para inculcarles la voluntad de Dios en nuestras vidas y en sus vidas. Y quizás, hermanos, nos esforzamos de alguna manera. Yo puedo imaginar que esto es lo que hizo su padre. Pero la escritura nos dice que el hombre que pecare, ese hombre morirá. Y que el pecado del padre no lo llevará el hijo, ni el pecado del hijo lo llevará el padre. Dice: y el alma que pecare, esa alma debe de morir. Y entonces nos da una responsabilidad. Y yo puedo imaginar entonces que el padre dijo: hijo, ya eres mayor de edad, por más que yo insisto y inculque, no puedo más contigo. Y puedo imaginar entonces que a Judas se le dio libertad para hacer lo que él quería, y empezó a hacerlo de una manera. Puedo pensar entonces que Judas empezó a involucrar un pensamiento. Puedo pensar entonces que Judas empezó a marcar una tendencia, una forma de pensar, y decir: si Dios estuviera, no estuviéramos en pobreza, no estuviéramos pasando situaciones de enfermedad, no estuviéramos pasando tal situación como lo hemos estado pasando, y como algunos nos hemos preguntado, si Dios estuviera, no estuviera sufriendo, no estuviera enfermo. Cuando llega el ministerio de Jesús, dice que entonces él empieza a involucrarse, a acercarse a Jesús. De 70 personas que se acercaron a Jesús, le dio un tiempo en que él tuvo que elegir a 12. Y dentro de ellos 12 eligió a este personaje, a Judas Iscariote. ¿A quién eligió? A Judas, que por nombre, hermanos, llevaba o representaba lo que le acabamos de decir, lo que significa: yo agradezco o reconozco a Dios. Eso es lo que significaba Judas. Entonces este hombre empezó a caminar con Jesús por 1 año, 2, 3 años, caminando, hermanos, en la cual el Señor lo mandó, dice, a una misión, y le dice: vayan, lleven el evangelio y prediquen, yo les doy autoridad de hollar serpientes, y donde lleguen a la ciudad y la palabra no la escuchen, ustedes sacudan los zapatos y regresen. Dicen que ellos regresaron con gozosos y contentos, diciendo: Señor, en tu nombre los demonios, dices, se ataban, huían, salían las personas. Judas empezó a ver milagros. Y entonces, hermanos, todo esto se lo contaban a Jesús. Y Jesús le dice una cosa muy importante: no se alegren cuando los demonios se sometan. No se alegren, dice, cuando sucedan los milagros, sino alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, probablemente en ese momento Judas no lo comprende, no lo entiende. Él pensó que caminar con Jesús era todo. Escuchar a Jesús, ver hacer los milagros que Jesús hacía. Y 3 años, hermanos, caminando con Jesús. Dile a tu lado: ¿cuántos años llevas tú caminando con Jesús? Gloria a Dios. Dile otra vez: ¿cuántos años llevas tú caminando con Jesús? ¿Ya se lo digo? ¿Cuántos años dijo que llevaba? 1 año, 2 años, 3 años.
Hay quienes nacieron dentro de la iglesia, yo soy uno de ellos, hermanos. Yo nací dentro de la iglesia. Mis padres ya eran cristianos cuando yo nací. Pero el hecho de que tú nazcas en la iglesia y tengas padres cristianos no quiere decir que tú ya eres un cristiano automáticamente, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? A mí me traían, hermanos, a la iglesia y me traían a las escuelas de verano. Recuerdo que aquí lo hacíamos arribita. Estuve por algunos maestros que nos enseñaron, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me inculcaron la enseñanza. Pero, hermanos, yo era un peleonero. Yo era un grosero. Me peleaba en la escuela. Decía grosería, decía, hermanos, cuánta cosa. Pero venía aquí a la iglesia y cantaba a Dios. Recuerdo que un día mi madre me dice, ¿sabes cómo? Mira, te voy a enseñar a orar. Así que cierra tus manitas. Y me acuerdo, hermanos, que estaba allá arriba, porque estaban arreglando el piso de mármol en aquel tiempo. Y me dice, mamá, ven, vente, te voy a enseñar, hijo. Inclina tu cabeza, cierra tus manos y empieza a orar. Entonces me empezaron a inculcar el cristianismo, hermanos, pero después de que salí de la escuela, me fui al trabajo. Se sabe que en el trabajo es otro asunto. Allá se escuchaban canciones, allá se miraban a los amigos, hermanos, tomando cerveza, algunos fumando, y alguien decía, ¿no quieres un cigarro? No quieres una cerveza, no. Nos empezaron a inculcar, hermanos, fuera, pero yo recuerdo que sí les digo, no. Y quiero contarte esto porque dice que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Todos los niños, hermanos, que van a ser presentados hoy en la tarde son perfectos. ¿Qué son los niños? Perfectos. Pero cuando ellos van adquiriendo la conciencia, van adquiriendo el conocimiento, entonces ellos van tomando decisiones. Yo recuerdo que un día, hermanos, mi abuelita ya fallecida, el Señor, yo creo que Dios está con ella, nos invitó, hermanos, a vender. En ese tiempo nosotros vendíamos chicharroncitos y me dice, ven, hijo, te voy a llevar. Y nos fuimos, hermanos, todos por San Pedro del Alto, y íbamos caminando con la abuela, y un día nos sentamos en una casa donde empezamos. Mi abuela sacó sus ropitas, empezó a vender, y me dijo, mi nieto trae chicharrones por si quieren comprarlo. Yo me senté al lado de mi abuelita, alguien le pagó algo y lo puso en su mandil. Hermanos, yo miré el mandil de mi abuelita y vi 20 pesos. Metí la mano, hermanos, disimuladamente. Dile que a tu lado, no lo has hecho. ¿Cómo era Judas? Un ladrón. Yo metí la mano, hermanos, en el mandil de la abuelita y saqué los 20 pesos. Los embolsé. Me callé y me agaché. Alguien le dijo, cínita, no se puede hablar muy fuerte. Encima ya te pagué, dame mi cambio. Y ella se busca en el mandil. No, hija, no me has pagado, mira, no traigo nada. Sí, te pagué. Yo recuerdo que le saqué esos 20 pesos, llegamos a la casa de la abuela y hice yo en la milpa como que estaba un bote tirado, lo metí, y cuando mi mamá fue por ella, yo iba pateando ese bote y simuladamente, mira, mamá, tiene 20 pesos. ¿Cuántos hemos justificado, hermanos, un robo, un hurto? Y hemos dicho, es que yo robo porque necesito. Dios sabe que tengo necesidad. Dios sabe que no tenía nada que hacer, y por lo que hice fui a robar unos elotes, fui a robar el maíz del vecino, fui a robarle la calabaza que sembró, fui y le maté la gallina, se cruzó, pues aquí cruzando, lo mío es mío y está en mi propiedad. Hermanos, ¿cuántos no hemos hecho esto? ¿Verdad? Y cuando hablamos de Judas, decimos Judas es el traidor, Judas es la que entregó a Jesús. Hermanos, cuando Jesús nos dice, con la vara que tú mides, ¿serás qué? Medido. Y no vengo a justificar a Judas, hermano. Vengo a hablarles lo que Judas decidió hacer. Porque sus padres sí le inculcaron, le enseñaron la tradición judía. Eso equivalía, hermanos, que tenían que enseñar a sus hijos, dice, recordarles desde la mañana, mediodía, en la tarde. Todos los días vas a hablarle a tus hijos, colgarás, dice, en el póster, lo atarás en su mano derecha, en su frente. Les vas a recordar cada día quién soy, lo que hice. Y yo puedo imaginar a un Simón, padre de Judas, diciéndole, hijo, razona, hijo, es esto, mira, busca a Dios. Pero él empezó a tomar una decisión muy diferente, ¿verdad? ¿Quién era este hombre entonces? Decíamos que Judas era
Judas Iscariote, era el único de los discípulos que no era Galileo. Era el único discípulo que Dios había elegido y que no era un Galileo. Todos los demás eran Galileos, todos los demás pertenecían de Galileo, de esa región, pero él no. Miren, entonces, ese de los 12, cuando llega el tiempo, ¿verdad?, de Jesús para ser entregado en esa semana o en la semana, ¿verdad?, de la pasión de Cristo, hay algo que a Judas no le agradó, porque dice que un día ellos estando en Betania, había una mujer llamada María, que es hermana de Marta, hermano de Lázaro, al que Jesús había resucitado. Y estando en la casa de Simón, dice que esta mujer tomó un perfume de muy alto valor, dice, y lo derramó en Jesús. Y esto a verlo Judas no le agradó, y dice Judas, esto lo pudiésemos haberlo vendido y dárselo a los pobres. Judas empezó a mostrar una forma de pensar, una preocupación por los pobres, a mostrar, decirle, mira, es que los pobres tienen necesidad. ¿Por qué no lo hubiésemos vendido? Mostró su molestia y su desacuerdo, pero dice la Escritura que lo hizo porque él sustraía de la bolsa, lo hizo, dice, porque él era el tesorero, él era el hombre de confianza de Jesús, él es el que guardaba el bolso de todos los ingresos. Pregunta al que está a tu lado, ¿alguna vez te han dado esa confianza? Y te han dicho, te encargo mi casa, te encargo mi auto, te encargo a mis hijos, te encargo mi negocio, te encargo mi familia. Y te han dado ese grado de confianza. Y nos han dado ese grado de confianza. Judas tenía ese grado de confianza, no era un siervo más, no era un apóstol más. Dice que aún todavía se sentaba al lado de Jesús y comía y bebía de la misma copa de Jesús. ¿Se imagina la tal confianza que tenía de serlo el tesorero, de ser más que un discípulo, más que un apóstol? Hermanos, todo esto que Judas empezó a absorber, que Judas empezó a tener, ¿verdad?, tiene que ver, hermanos, con el amor de Cristo. Porque dice que Jesús, conociendo el corazón de Judas, así lo aceptó. Jesús conocía cómo era Judas, pero lo hizo parte de su equipo, lo hizo parte de sus discípulos, lo hizo parte de sus apóstoles. Le dio la oportunidad, hermanos. ¿A cuántos de nosotros no nos han dado esa oportunidad? ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho, sube, predica? ¿A cuántos de todos nosotros nos han dado y dicen, ven, vas a ser el diácono, vas a ser el obrero, vas a ser el ministro, vas a ser el pastor? Y hermanos, hay un grado de confianza que se ve y que dicen, pues vamos a darle ese grado de confianza, y se le da ese grado y se nos da ese grado de confianza. Yo recuerdo que cuando me daban ese grado de confianza, yo decía, no, es mucha la responsabilidad, no sea que Dios le falle y me vaya más mal. Hermanos, sinceramente, cuando el pastor Fidencio iba y me decía, hijo, ¿hasta cuándo? Yo le decía, pastor, no, porque sé lo que equivale a la responsabilidad del pastorado y yo no quiero. Hermanos, yo siempre le estaba huyendo a Dios, y un tiempo en la que estuve huyendo de Dios, más cosas malas me pasaban. Así que mejor dije, Dios, por las buenas voy. Amén. Amén. Cuando Dios te llama a ti, hermanos, cuando Dios me llama a nosotros, te llama a ti y te da ese grado de confianza y te hace parte del equipo, ¿usted estaría dispuesto a traicionar a aquel que le da esa confianza? Ya no. Pero la perspectiva que tenía Judas, hermanos, era una perspectiva muy diferente, porque dice la Escritura que aún los apóstoles, aún él, esperaban que Jesús fuera el revolucionario, el libertador, que libertaría, hermanos, al pueblo de Israel de la mano de los romanos. Esta es la perspectiva que tenía Judas, y decía, cuando él sea el rey, yo me voy a sentar con él y va a haber más dinero. Los apóstoles igual tenían ese pensamiento, porque decían, Señor, cuando tu reino se establezca, pon a mi hijo a la derecha y mi otro hijo ponlo a la izquierda.
Cuando Jesús murió, hermanos, y fue crucificado y sepultado, dice que el primer día de la semana 2 hombres iban camino de Maús, iban agachados y tristes. Cuando Jesús se acerca a ellos y empieza a caminar con ellos y le dice: hombres, ¿por qué están tristes? Y ellos dicen: no, pues es que no sabes, ¿tú eres forastero o qué? De Jesús el Nazareno, el que nosotros pensábamos que nos iba a libertar, lo han matado. O sea, no sabes lo que aconteció en Jerusalén. Entonces la perspectiva es que nosotros pensábamos que Él nos iba a libertar y lo mataron. ¿Qué perspectiva entonces tenían estos hombres? ¿Qué perspectiva tenía Judas? ¿Qué perspectiva tenían los apóstoles? Que Él iba a ser el libertador de la mano de los hermanos. No entendían la misión, el propósito de Jesús, que era venir y dar su vida por todos nosotros, pecadores, que estábamos, dice, enemistados, y lo que la Escritura nos dice, hermanos, separados de Dios. Lo que Dios o el Señor Jesús venía a hacer era reconciliarnos con el Padre. Judas no entendía este ministerio de Jesús. Caminó 3 años con Él. Hay personas, hermanos, que van a caminar junto a un pastor y no le van a conocer, porque piensan que el pastor es el que recibe el diezmo, es el que goza, piensan que el pastor es el que no hace nada, piensan que el pastor es el que nada más predica y se va a dormir. Hermanos, cuando una persona empieza a caminar del lado del pastor y no lo conoce, es porque realmente no se ha sentado a platicar con él. Nada más se levanta y camina con el pastor, va y regresa con el pastor. Le platico esto, hermanos, porque una vez me pasó. Una vez nos fuimos a Paxingán con el pastor Fidencio. Sabes, desde hace 16 años nos tocó ser diáconos de aquí la iglesia Peña Doré, juntamente con el hermano Aureliano, el hermano Tomás, Rigoberto, Daniel López, Samuel Nicolás, Pedro Rubio, ¿verdad? Y recuerdo que ese día nos tocó y nos dice el pastor: vamos a ir a Paxingán. También pasó, nos fuimos, pero nunca le preguntamos a qué íbamos. Pregúntale a tu lado, preguntas cuando tú sales con el pastor. O por temor no le preguntas. Probablemente sales con tu papá y nunca le preguntas: papá, ¿a dónde vamos? Como Isaac con Abraham: padre, llevamos leña, llevamos todo, pero no hay sacrificio. Probablemente usted se levanta y sale y nunca pregunta hacia dónde va, simplemente voy y vengo y ya. Esa vez nos tocó ir a Paxingán. Recuerdo que llegamos en la noche, nos dieron el hospedaje, nos quedamos en la casa del hermano Elías Maya, y recuerdo que empezaron a levantarse a las 3 de la mañana y nosotros seguíamos acostados. Nunca le preguntamos al pastor a qué íbamos. Y recuerdo que el hermano Elías entró y nos dice: ¿no quieren menudo? Y nosotros pensamos con el hermano, no le digo el nombre de él porque nada más yo me voy a echar la culpa. Le digo: no, hermanos, gracias. Y platicamos: oye, nos que habrá querido llevar al mercado a comer un menudito y un café. Sí, probablemente, pero es muy temprano, hay que levantarnos un poquito más tarde. Cuando llegan a las 6 de la mañana, nos dicen: hermanos, vayan a almorzar aquí en la casa de mi hermano. Sí, hermanos, ahí vamos. Nos arreglamos y nos fuimos. Para vergüenza de nosotros, hermanos, habían acabado de celebrar las mañanitas de la quinceañera. Fuimos los últimos en comer y agachamos la cabeza. A veces no conocemos con quién caminamos y nunca preguntamos a qué vamos. Por eso Tomás le dijo, cuando Jesús resucitó, y le dice: hasta no ver, no creer. Jesús, cuando Tomás le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que le responde Jesús? Tanto tiempo has estado conmigo y no sabes a dónde voy. ¿Cuántas veces hemos llevado, hermanos, tantos años de ser cristianos y no sabemos si somos salvos o no somos salvos? No sabemos si
¿Cuántos años llevamos y los hijos ya tienen 8 años y todavía no nos hemos presentado porque decimos es que todavía me falta a mí, como que todavía no estoy listo? Me pregunto, hermanos, solamente miramos a Judas y le echamos la culpa a Judas. Él sí es un traidor. ¿Y nosotros qué? ¿Conocemos o no conocemos con quién estamos caminando? Judas llevaba el nombre de un israelita, de ser judío, de una persona que significaba yo amo, yo reconozco a Dios, y nosotros llevamos el nombre de cristianos, y dice que el que lleva el nombre del cristianismo es porque es el que imita a su maestro, o es, hermanos, un discípulo de quién? Jesús. Y orgullosamente decimos, yo soy cristiano, yo temo a Dios. Y te preguntan, ¿estás casado? No, todavía no. ¿Ya estás bautizado? No, todavía no. ¿Ya presentaste a tus hijos? No, todavía no. ¿Me explico? ¿Qué significa Judas? Yo reconozco o agradezco a Dios. Miren, si algo tenemos que reflexionar de Judas, hermanos, es que podemos reconocer que no basta con solamente tener el nombre de cristiano. Amén. No basta solamente formar parte de una iglesia, ¿verdad? O de un ministerio cristiano. No es suficiente ser amigo del pastor tampoco, como Judas lo fue. Judas llevaba un ministerio, era el hombre de confianza, era el hombre que caminaba con Jesús. Hermanos, eso no le bastó. Dice que una raíz de amargura contagia a quienes, a los que te rodean. Y cuando Judas vio derramar ese perfume en Jesús, eso lo contaminó, hermanos. Dice que el hombre no puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Dile que a tu lado, nadie puede servir a dos señores. Cuando me decían, vas a ser el pastor, yo pensaba, hermanos, esto. Yo decía, ¿cómo va a ser yo el pastor? ¿Quién va a mantener a mi familia? Yo tenía poco de haberme casado y decía, ¿quién le va a proveer a mi esposa? ¿Quién le va a proveer a mis hijos? ¿Quién nos va a dar de comer a nosotros? Si yo soy el pastor, tengo que dejar de trabajar, voy a dejar de esforzarme por mi trabajo y entonces esa perspectiva que yo tenía de servir a Dios es de tiempo completo, y entonces ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a sufragar los gastos de mi familia, de mis hijos? Probablemente esa es la pregunta que muchos de los que han estado en el ministerio se han hecho o han estado batallando. Oye, ¿y ahora cómo le hago? Porque cuando hemos diáconos, hermanos, yo me di cuenta de la necesidad de los ministerios, de quienes decían, es que yo no tengo ahora qué comer. Dame un tiempo para ir a trabajar y en lo que regreso otra vez para tener unos ingresos. Entonces cuando a mí se llamaba al ministerio, hermanos, yo no sabía, y dice, ¿ahora qué hago? Entonces una tarde Dios me habla y me dice, mira Jorge, la situación es así. Tú no puedes servir a dos señores, tienes que servir a uno. Así que decide. Y entonces se me vino el texto, hermanos, que alguien me dio en un cumpleaños, que es Mateo 6:33, que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas las cosas serán añadidas. Y yo me acordé de ese texto, y entonces, ¿ahora qué hago? Y, ¿sabes? Empezó el Señor a hablarme y decir, mira, porque si tú me sirves, yo te voy a proveer todo lo demás. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo me vas a proveer? Porque en ese tiempo, hermanos, Dios me empezó a empezar a prosperar un poco, y recuerdo que me dio un localito y empezamos a acomodarnos con mi esposa y decimos, ¿ahora qué hacemos? Si los domingos son buenos, los sábados son muy buenos. Hermanos, todos somos comerciantes y sabemos de lo que estamos hablando. Amén. Dile que a tu lado, sabemos de lo que estás hablando. Hermanos, yo recuerdo que decía, ¿y ahora cómo le hago? Si es tiempo festivo y estos días se venden muy bien, ¿cómo le hago si es domingo? Hay culto. Y empezamos a hacer los cultos los sábados porque los domingos no los queríamos, hermanos, eran muy buenos. Yo no sé cuál es la plaza muy buena para ti. No sé cuál es el tianguis muy bueno para ti, o el día muy bueno y que dices ese día
día no me lo cambies, por favor. Dame otro día, pero ese día no me lo quites. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Entonces, mira, Jorge, servirme a Dios, servirme a mí es obedecerme. Así que cuando sea hora del culto, cierra, hermanos. Y cuando yo empezaba a decir a mi esposa, vamos a cerrar, entraba la gente y empezaba a querer comprar. Le decía, cerramos. El otro domingo cerramos. El otro domingo cerramos. No es fácil, hermanos, empezamos a batallar, porque dice que nuestro corazón está inclinado a lo malo siempre. La avaricia, la codicia, el tener, el poder prosperar y el poder avanzar, hacer algo, y pensamos que añadiendo un tiempo al trabajo nos va a ir un poco mejor. Esto fue lo que tenía Judas. Un poco de ingreso no nos viene mal, pero empezó a traicionar a su maestro por 30 monedas de plata. Una ocasión mi esposa me dice, bueno, y le digo yo también, si quieres quédate, como que está más o menos, y se quedó. Ni ella se sintió bien, ni yo me sentí bien, porque no la miré en la iglesia, estábamos acostumbrados. Ni ella se sintió bien, y nos dio una lección Dios. No vendió nada, hermanos. No sé si esa lección nos lo tiene que dar Dios, que después de una plaza buena viene un accidente, después de una plaza viene una enfermedad. Y decimos, ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué todo eso? Porque a veces cambiamos a Dios, hermanos, por unas monedas. No le buscamos, no nos acercamos y decimos, justificamos nuestra acción de decir, Dios conoce mi necesidad y sabe lo que yo estoy necesitando, por eso me quedé. Y entonces esto lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, y nuestros hijos dicen, no papá, si quieres yo me quedo, vete tú a la iglesia. Y empezamos a dejar a nuestros hijos en el negocio y nos empezamos a venir nosotros a la iglesia, y entonces nosotros somos salvos y nuestros hijos, hermanos, ¿están qué? Perdiendo. Y queremos después a nuestros hijos, ven a la iglesia, ¿y por qué mi hijo es rebelde? ¿Y por qué mi hijo es desobediente? Hermanos, porque nosotros mismos se los estamos inculcando. Hijo, prioridad es el dinero, no Dios. Prioridad es el dinero y no Dios. Inculcamos a nuestros hijos primero el dinero y después Dios. Y ahí viene, hermanos, el quebrantamiento, porque entonces dice, el salmista David dice, mis pies casi resbalaban cuando yo miraba que el gentil prosperaba. Y hermanos, cuando usted voltea a ver al gentil, dice, ¿cómo que a él le va bien y yo que temo a Dios? ¿Por qué? Un día, hermanos, fuimos a vender y recuerdo, hermanos, que ese día era un 12 de diciembre. Ese día paré la camioneta, me quebraron el cristal. Ese día me robaron una caja de mercancía. Ese día me sacaron la mochila donde había guardado el dinero. Hermanos, todo me pasó ese día. Y yo recuerdo que entonces empecé a caminar y dije, Dios, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? Yo recuerdo que hasta que escuché la voz me dijo, ¿qué perdiste, Jorge? ¿Qué perdiste? Si desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo vas a morir, lo que tienes yo te lo he dado. No digas en tu corazón, ni tu poder y tu fuerza te han traído esta gran riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, que te da la inteligencia para hacerlas riquezas. Y empezamos entonces, hermanos, déjame decirte algo, que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces tenemos que empezar a agradecer a Dios y conocer con quién estamos caminando. Entonces yo empecé a entender que empezaba a caminar con Dios. Judas no lo entendía, hermanos. Judas no lo comprendió porque dice que nunca le creyó a Dios. Porque Jesús decía, yo sé que algunos no creen. Y hablaba, dice, de Judas, el que le debía de entregar. Él sabía que Judas no le había creído, pero lo tenía ahí. Judas es el hijo de perdición. Se le llama así porque nunca le creyó a Dios. No es que Dios nos haya quitado de la gracia, es que nunca perteneció al equipo de Jesús. Nunca le entregó su corazón. Nunca le abrió la puerta de su corazón. Siempre caminaba con él, pero no le creía. Veía los milagros, pero no le creía. Escuchaba de los milagros. Entraba aquí y le salía. Era
era un oidor olvidadizo. ¿Qué era Judas? Un oidor olvidadizo. Que cuando se le llegó la oferta, él dijo: no me viene mal, 120 días de salario, 30 monedas de plata, no me viene muy mal. Porque entró una raíz de amargura en su corazón, y dice que el que le entra una raíz de amargura cae de la gracia de Dios. Y eso es lo que nos lleva, hermanos. ¿Cuántas personas han cambiado la gracia, la misericordia de Dios por unas monedas? Han dejado a Dios por unas monedas. Han sido infieles por algunas monedas. Recuerdo que un día, hermanos, en tiempos de elecciones, llegaron las personas y nos dijeron: oye, pastor, ¿nos permites tener una reunión en la iglesia con tu gente? Le digo: no, porque los estatutos nos han dicho que no podemos hacer proselitismo dentro de la iglesia, y no podemos. Puede a lo mejor acercarse con ellos en su casa, en su familia, pero yo no puedo reunirlos para usted, porque eso no se me llamó para hacer eso. Tenemos que discernir, hermanos, entre lo de Dios y lo que no es de Dios. Y me decía: mira, es que te podemos apoyar con lo que tú necesites, sillas, piso, enjarre. ¿Qué es lo que ocupa tu iglesia? Me dice: ocupa todo, pero no lo puedo hacer. Entonces más adelante escuché de otro pastor ahí mismo que dijo: oye, ¿cómo le fue a usted? Pues mire, yo esa vez teníamos una confraternidad, juntamos más de 50 personas, llegaron los políticos y nos dijeron: ¿cuántos son? Somos tanto, si tu voto es con nosotros te vamos a apoyar. Nos apoyaron con 50,000, y se impusimos láminas y arreglamos todo, dijo. Y ¿sabes lo que se me vino a la mente, hermanos? Lo que Abraham dijo cuando regresó de libertad a Lot y al rey de Sodoma y de Gomorra, y traían, entonces los reyes estaban agradecidos y decían: Abraham, toma lo que tú quieras. Abraham dijo: no, para que no digas más adelante, yo enriquecí a Abraham. Hermanos, quiero decirte que Dios puede bendecirte a ti sin necesidad de traicionar a Dios. Puede proveerte a ti sin necesidad de que haya una infidelidad hacia Dios. Puede sustentarte a ti sin necesidad que le vendas, hermano, tu voto. Fueron al local, aquel hombre me dijo: te traigo 5,000, tómalos, mañana son las elecciones. Este hombre pensó que iba a tomar el dinero, y le dije: no, llévate tu dinero. Si bien te place ayudarnos después, hazlo ya que seas dentro del puesto, pero ahorita no. Llévate tu dinero, pero tómalo, me mandó el candidato, llévate tu dinero, no lo voy a tomar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en ese momento estaba mi hijo atrás de mí también. Dije: ¿cómo yo le voy a inculcar esto a mi hijo? ¿Cómo yo le voy a enseñar esto a mi hijo? Probablemente, hermanos, Judas no lo entendió. Y lo hizo, hermanos, porque no sabía que era servir a Dios, que era andar con Dios. Hay una palabra muy dura del Señor, hermanos, que dice que en aquel entonces, cuando el Señor venga por nosotros, muchos se van a presentar. Y hay una palabra que Dios manda muy fuerte y nos dice: obradores de maldad, nunca te conocí. Pero Señor, en tu nombre nosotros echábamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos evangelismo, y en tu nombre hicimos tantas cosas, dimos nuestra propia vida. Hermanos, usted puede traer su ofrenda, puede traer lo que, hermanos, lo que usted quiera dar, pero si usted no anda en obediencia, si usted no anda conforme a la voluntad de Dios, si usted no ordena su vida, si usted no se casa, si usted no se aparta del pecado, déjame decirte que no has conocido a Dios. Porque es necesario, dice, que el que quiera
caminar con el Señor debe andar como Él anduvo. Quiere decir entonces, hermanos, que si yo no quiero escuchar esta palabra de parte de Dios de obradores de maldad, nunca os conocí. Y aunque usted quiera decir, pero Señor, el Señor va a decir, fuiste, caminaste junto al pastor, eras el de la alabanza, eras el diácono, pero nunca me conociste. Eras cristiano, pero nunca me conociste. Caminaste conmigo, pero nunca me conociste. Cada vez que quise hablarte de mi voluntad, me rechazaste. Te invito a que te pongas de pie. Miércoles de retiro, hermanos, donde Jesús procuraba matarle, y donde dice algo muy importante, que si nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios, venimos a ser enemigos de Dios. Ser cristiano no es fácil. Negarse a sí mismo no es fácil, hermanos. Llamamos a Judas traidor. Pero quiero que voltees un momento hacia contigo mismo y digas, ¿yo qué soy? Cierra tus ojos un momento y empieza a reflexionar tu caminar. ¿Cuántos años has sido ya cristiano y no has podido vencer algunas áreas de tu vida? ¿Cuántas veces has traicionado a alguien? ¿Cuántas veces te has alejado de Dios y piensas que Jesús no te puede perdonar? Judas, después de haber hecho todo esto, dice que fue y devolvió las 30 monedas. Lloró amargamente, fue y se ahorcó porque pensó que Jesús no le podía perdonar. Si tú piensas lo mismo que Judas, déjame decirte que Jesús no es así. Dice que Jesús atiende al humilde. Dice que Jesús no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice que Dios no desprecia un corazón así. Por tanto, dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es tiempo de retirarse del pecado. Es tiempo de alejarse del pecado. Es tiempo de soltar el pecado. Es tiempo de reformar nuestras vidas. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de entregar nuestras vidas a Dios. Es tiempo de reconocerle. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Porque no le dices, yo me rindo a ti, Señor Jesús.
viene en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. ¿Cómo le decimos al pastor Jorge? Que Dios lo bendiga. Puede tomar lugar. Voy a invitar a los hermanos que van a hacer presentaciones de sus niños. Allá los diáconos los van a acomodar. Gloria a Dios. Voy a invitar al pastor Salatiel. Gloria sea el Señor. Glorifica